Muy buenos días a todos los que nos acompañan por las redes. Gracias por estar siguiéndonos y demás. Bendecimos sus vidas, bendecimos a todos aquellos que están en otros países, en Estados Unidos, a Yolandita, a toda su familia, a Santiago. También oramos también por las personas que están allí, los familiares. Aquí hay muchos familiares que tienen personas en Estados Unidos. También nosotros los bendecimos y esperamos que hoy puedan recibir también palabra. También allí en España, a Lenis, a Jaime, a todos aquellos que nos siguen, a Alex también allá en Estados Unidos. Hoy los bendecimos y sé que nos escuchan estas prédicas y demás, y esperamos que hoy Dios pueda hablar para sus vidas. Amén. Listo. Hay de esos casos que a veces a uno le impactan. Hay una historia que me conmueve y como que de alguna manera uno dice, uy, ¿qué pasó allí? Y es la historia de un hombre que había un pastor y su cuñado era más ateo, era supremamente ateo. Y ese man, el pastor, de alguna manera, junto con la esposa de él, la hermana del chico empiezan a hablarle de Cristo, del Señor y demás, y el man, no, yo no creo en eso, suerte es que le digo, yo realmente nada que ver. Y él vive en uno de los estados de Estados Unidos, no viven en el mismo estado con este pastor, pero dice que un momento, una noche, de repente le entró a este hombre una desesperación, no al pastor, sino al cuñado del pastor, le entró como una desesperación, como que, no, pero estoy desesperado, no sé, y entonces llama al pastor y le dice, pastor, a su cuñado le dice, pastor, yo quiero que me permitas ir hasta allá, quiero ir a visitar la iglesia. Pero ¿cómo así que quieres ir a visitar la iglesia? Quiero irla a visitar. Y entonces este hombre llegó supremamente tarde, en la madrugada, y de repente pues el pastor fue y lo recogió junto con su esposa, y cuando de repente iban caminando y demás, él dice, no, yo no quiero llegar a la casa, yo quiero ir a la iglesia. Y entonces dice, pero a estas horas es la madrugada y demás, y quiero ir donde ustedes se congregan. Y entonces dice que cuando se fueron para allá, de repente él cruza la puerta, y al cruzar la puerta, él dice, yo no sé qué pasó, pero en ese momento empecé a temblar de tal manera que de repente me caí al piso y vino sobre mi vida un deseo muy fuerte por arrepentirme. Y un deseo como que pude ver mi vida, dice este hombre, pude ver mi vida en ese momento y empecé a pedirle perdón a Dios y empecé a ver mi vida cómo estaba pasando y entendí que como estaba llevando mi vida no era de la mejor manera. Pero dice que él se convirtió como en una especie de monstruo allí caído. Siente que la presencia del Señor era tan fuerte en ese lugar que sucumbió y lo hizo caer. Esto mismo sucede en un tiempo atrás, pero en un mayor mover. En Inglaterra hubo un caos donde habían guerras civiles y demás, y de repente se levantan hombres de Dios y empiezan a buscar, y estos hombres de Dios hacen que esa guerra civil que se estaba haciendo en Inglaterra, estos hombres donde pasaban, las tabernas donde estaban, ellos pasaban de repente y estas personas caían en una convicción de pecado, y dice que era tan fuerte el mover de Dios que las personas empezaron a salir de las cárceles, o sea, que dejaron de entrar a las cárceles, muchos de ellos salían, y dice que la mentalidad de ellos empezó a cambiar y que las prostitutas dejaron de trabajar como prostitutas y que empezó a haber un mover espiritual muy fuerte. Eso habla. Ahora, cuando uno dice, pero ¿qué pasó? O sea, ¿cómo alguien puede pasar por el lado de una taberna y de repente todo el mundo ahí con sus tragos? Yo me imagino, echémonos esta por no sé quién, y de repente vamos a orar por el Señor, no mentiras, pero de repente alguien tenga la convicción de decir, oh, estoy muy mal, mi vida no está nada bien, necesito arrepentirme y demás. ¿Qué puede causar eso? Y cuando uno va a las escrituras, uno empieza a encontrar cosas como esas, cosas muy extrañas que no hay una explicación para eso. Hay un hombre que le llaman el engañador. ¿Cómo le llaman? El engañador. Porque ese man no le creía a nadie, el man era de promesas. Iba donde la familia y le decía, yo voy a cambiar todo bien para las que sea, y de repente metía la pata. De repente era un hombre de promesas donde un tiempo se portaba bien y de repente se portaba mal. Y uno dice, pero este man, ¿cuándo va a cambiar? ¿Cuándo es el momento para hacerlo? Y de repente dice que en una mañana él empieza a entrar en un momento de una búsqueda con Dios y que Dios allí se le aparece y dice que este hombre, ese nombre que es engañador, se convierte en un hombre de padre de naciones.
y que su corazón cambia de repente porque él venía jugando con Dios mucho tiempo, no, si Dios está conmigo, Dios no está conmigo, y de repente tiene un encuentro con la presencia del Señor que dice que fue tan fuerte ese mover de la presencia del Señor que él salió caminando diferente. Y eso tiene una connotación, o sea que su vida realmente empezó a cambiar. Y estoy hablando de Jacob. Jacob era el engañador, el que hacía promesas falsas. ¿Y cuántos de nosotros a veces somos como Jacob, que decimos no más, no vuelvo a meter la pata, no vuelvo a hacer esto, no vuelvo a hacer lo otro, no sé qué? Y a veces intentamos como Jacob cambiar ciertas cosas, pero no lo podemos así allí hacer. Entonces uno empieza a ver que hay un común denominador. ¿Cuál es el común denominador de estas historias y de estas historias bíblicas? Es que la presencia del Señor puede cambiar una vida. ¿La presencia del Señor puede cambiar qué? Una vida. Y cuando habla de cambiar una vida es precisamente que hay cosas a las cuales el hombre puede llegar hasta cierto límite dentro de su vida, pero que si no hay un encuentro con esa presencia de Dios, no hay una transformación. En el Antiguo Testamento hay una historia muy tremenda. David, está Saúl, que es un rey, y hay una transición al rey David. El rey David empieza a decir, bueno, ya empiezo a ser rey, necesito organizar mi gobierno, necesito organizar este año para que nos vaya muy bien. Y él empieza a mirar en las escrituras y dice, aquí hay algo que falta, aquí hay algo que no está bien. Y si queremos hacer las cosas bien, necesitamos direccionarnos y mirar lo que dice las escrituras. Y entonces él empieza a mirar y empieza a darse cuenta de algo, que ellos habían perdido un arca. ¿Y cuál era esa arca? El arca representaba un baúl de madera donde estaba allí una vara, que era la vara de Aarón. Representa que también allí estaba el maná, que era el maná, algo del maná que había quedado en el desierto cuando el pueblo del Señor andaba en el desierto, y allí Dios le proveyó. Ese maná representa cómo Dios da, provee y demás. La vara representa la autoridad de parte de Dios, y también allí estaba la ley. O sea, cuando Moisés subió al monte Sinaí, allí Dios le dio las tablas de la ley, estaban en esa arca. Y entonces eso representaba el Shekinah. ¿Representaba el qué? El Shekinah. Y ese Shekinah era que esa caja como tal era algo tan fuerte que representaba la presencia del Señor, la autoridad, su esencia. Y entonces cuando ellos iban a salir a las batallas y demás, siempre en la guerra llevaban el arca, porque ese arca era una seguridad de que Dios los iba a bendecir y demás. Pero dice que en un tiempo donde el sacerdocio se corrompió, donde todos empezaron a hacer las cosas mal, salieron un día a la batalla, de repente Elí y sus hijos habían pecado, se habían metido con viejas dentro de la iglesia, a hacer cosas malas y demás, a fornicar y demás, y ellos dijeron, vamos a salir a la batalla. Y cuando fueron a salir a la batalla, pues ellos dijeron, llevemos la caja porque es la que nos va a dar la victoria, pero no les dio absolutamente nada, ninguna victoria. Y por el contrario, los filisteos tomaron la caja y durante un tiempo la tuvieron allí. Ellos la llevaron allí y dijeron, nosotros con esa caja que representa la presencia del Señor vamos a empezar a obtener victorias. Pero de repente ellos tenían sus dioses, el dios Dagón, y dice que cuando ese dios, dejaron el arca junto a esos dioses Dagón en un mismo cuarto, en un mismo templo, y a la mañana siguiente todas las figuras de Dagón estaban partidas por la mitad porque la presencia del Señor estaba en esa caja y era algo supremamente tenaz. Ellos dijeron, no, necesitamos deshacernos de esta vaina porque empezaron a venir tumores, enfermedades y demás sobre todo este pueblo filisteo. Entonces dicen, no hermano, hagamos algo, pues cojamos 2 bueyes y agarremos esos 2 bueyes y que se lleven esa caja porque eso es un problema para nosotros, que se la lleven, no nos vamos a enchicharronar. Y se llevaron la caja y dice que esa caja llega de alguna manera a un lugar donde es como menospreciada, no es tenida en cuenta, y es como que llega a la casa de Abinabat. ¿A la casa de quién? De Abinabat. Y yo me imagino que Abinabat dijo, bueno, llegó esa casa aquí, esa arca aquí, esa caja como tal, y ellos la veían como un baúl. Y los manes cuando iban a salir para la iglesia todos los domingos colocaban ahí los zapatos y se empezaban a embolar los zapatos. Porque empezaron a ver la caja como el baúl de mi abuela. Ahí yo cuento y colocó cosas, yo imagino la ropa interior ahí botada. O sea, como absolutamente les valía cero lo que representaba esa caja. ¿Y por qué lo sé? Porque un día cuando ellos tienen que empezar a llevar el arca, uno de los hijos de Abinadab se llamaba Usa. Y Usa, cuando lleva el arca, de repente le pareció lindo que la caja se iba a caer, y cuando se iba a caer el man la cogió
y no la dejó caer. Y entonces el Señor manda un rayo y lo mata. Y uno dice, pero ¿por qué hace eso, Señor, si antes le estaba colaborando? No le estaba dañando el arca. ¿Qué pasó allí? Pero el Señor lo estaba haciendo porque Usa y Abinadab habían tomado la arca como una manera muy fácil, como algo ligero, como que no tenía importancia y demás. Y el Señor se enoja por la falta de reverencia hacia lo que representa su presencia. Y Él se enoja allí. Y entonces dicen, ¿qué hacemos con esta caja? No, saquémosla de acá. Y entonces David empieza a decir, tráigame la caja. Tráigame lo que representa la presencia del Señor, el Shekinah, tráiganlo. Y cuando empiezan a traer el arca como tal, el Shekinah, entonces de repente allí es cuando muere Usa y ellos dicen, no, estamos haciendo algo muy malo, entonces más bien dejemos esa caja y miramos qué tenemos que hacer. Allí van a parar a la familia de ¿quién? De Abinadab, ¿de quién? De Obed-Edom. ¿Cómo se llama este hombre? Obed-Edom. Cuando vaya a tener un hijo ya sabe cómo le puede poner. Obed-Edom, no mentira. Llega Obed-Edom y Obed-Edom sostiene él sabe lo que representa esa caja. Y Obed-Edom representa allí que durante 3 meses todo lo que hacía Obed-Edom y su familia empezaron a crecer. Empezaron a puertas a abrirse, empezaron a ser bendecidos y de alguna manera empezó a tener una pasión muy fuerte todos ellos por buscar a Dios. O sea, Obed-Edom representa de alguna manera esa familia que le da un lugar a la presencia del Señor y dice, necesitamos algo sobrenatural que viene de parte de Dios, y le empieza a honrar y las puertas se empiezan a abrir. Y dice que cuando finalmente David supo cómo llevar el arca nuevamente al pueblo, de repente ellos dijeron, nosotros queremos irnos con el arca. Porque ellos sabían que Obed no podían quedarse con el arca, pero dicen, estamos tan maravillados por lo que representa el arca, estamos tan maravillados por todas las victorias que Dios nos ha dado, que nosotros queremos correr detrás de ellos. Y entonces estos hombres no eran cantantes ni nada por el estilo, pero ellos se van y se convierten como en cuidadores de esa presencia, porque la presencia del Señor hizo algo maravilloso. ¿Hizo algo qué? Maravilloso. Y la presencia del Señor está, así como está en el Antiguo Testamento, está demostrada también en el Nuevo Testamento. Y empieza a mostrarnos que la presencia del Señor es algo en lo cual nosotros necesitamos, es algo en lo cual necesitamos mirar. Entonces, quiero hablarles de cómo recuperar la presencia del Señor. ¿Cómo recuperar qué? La presencia del Señor, porque es importante para nuestras vidas. Y quiero que lo vamos a ver en Éxodo capítulo 33, versículo 1 al 3, y ya les voy a decir el porqué del nombre de la charla. Dice lo siguiente: Jehová dijo a Moisés, anda, sube de aquí, tú y el pueblo que sacaste de la tierra de Egipto, a la tierra a la cual juré a Abraham, Isaac y Jacob, diciendo, a tu descendencia le daré, y yo enviaré delante de ti el ángel y echará fuera al cananeo y al amorreo, al eteo, al fereceo, al heveo y al jebuseo. Amén. Él está diciendo aquí, el pueblo Moisés, hay algo que está sucediendo aquí. Moisés va a recibir las tablas de la ley. Cuando él va a recibir las tablas de la ley, el pueblo se queda con la expectativa, ¿qué nos va a decir Dios? No sé qué, y empiezan a esperar, pero el Moisés nada que bajaba, ni siquiera un WhatsApp les mandó, no, pero ¿qué hubo? Ese Moisés se está demorando, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Estos manes empezaron a sentirse solos y que su líder los había dejado. Y muchos de estos descarados dijeron, no, pues vamos a rendirle culto a Dios y vamos a hacerlo. Algunos dijeron, vamos a hacerlo. Y cuando Moisés baja, al Señor con su GPS allá, Moisés recibiendo las tablas y le dice, oiga, estos manes se están portando mal abajo. ¿Pero qué pasó? Sí, esos manes, baje porque los manes la están haciendo. Están súper descarados. Y Moisés bajó y precisamente todos estaban ahí súper locos, adorando en borracheras y demás. Y entonces el Señor se enoja tanto que les dice, ¿sabes una cosa? Yo te había prometido algo. ¿Y cuál es la promesa? Que yo los iba a llevar a la tierra prometida. ¿Cuál era la promesa? Que Dios los iba a llevar a la tierra prometida. Y entonces ahí es donde da esta sentencia. Y miren la sentencia porque dice, los voy a llevar a la tierra prometida, pero, miren lo que dice allí. Jehová dijo a Moisés, anda, sube de aquí, tú y el pueblo que sacaste de la tierra de Egipto, a la tierra a la cual juré a Abraham, o sea, la promesa, a Isaac y Jacob, diciendo, a tu descendencia la daré. Yo enviaré delante de ti el ángel y echaré fuera al cananeo y al amorreo, al eteo, al fereceo y al jebuseo, que fluye leche y miel. Pero yo no subiré en medio de ti. ¿Yo no subiré en medio de qué?
de ti. Y dice, porque eres pueblo de dura cerviz. Él les está diciendo, mire, ustedes la acabaron de embarrar conmigo. Yo les prometí algo. No se preocupen, van a entrar a la tierra prometida. Pero yo voy a mandar un ángel y yo no voy a ir con ustedes. Y Moisés dice, ¿cómo así? No, yo les prometí que iban a entrar a la tierra prometida. Yo voy a mandar un ángel, van a enfrentar a todos estos enemigos, pero yo no iré con ustedes. Y entonces Moisés dice, no quiero eso. O sea, ¿cómo así que no vas a ir con nosotros? Dice el Señor, no, yo no voy con ustedes. Vayan, que ahí hay un ángel que estará. Y Moisés dice, yo no quiero moverme si tu presencia no está conmigo. Uno tiene que entender que tiene muchos propósitos para este año. No, yo quiero cambiar esto, yo quiero cambiar lo otro, yo quiero hacer esto, yo quiero hacer lo otro. Y tienes muchas cosas, metas. Algunos ya hicieron sus metas, recortaron fotografías y demás, tienen unos ahorros, quieren viajar y demás. Pero tienes que elegir con quién viajas. Si viajas con Dios, con su gracia o con su presencia. ¿Con su gracia o con su qué? Presencia. ¿Y qué es la gracia de Dios? La gracia de Dios es que la embarraste, Dios te restaura y te levanta. Hoy pecaste, anoche pecaste, sí. La gracia del Señor te dice, tranquilo, yo te sustento, arrepiéntete, ven, la gracia está contigo. La gracia del Señor dice, tú eres mi hijo, tranquilo, yo voy contigo allí. Yo tengo un respaldo, estás mi favor, mi poder está a tu favor, tranquilo, ven, como tal. La gracia del Señor es aquella persona que aún está viviendo en pecado y haciendo las cosas mal. Y el Señor tiene cuidado de esa persona porque es su amor, su misericordia para con él y demás. Entonces dice que las misericordias de Dios son nuevas cada mañana y ese se puede levantar, hoy la embarré, pero Dios le da misericordia, dice yo te sustento, yo te perfecciono a través de la gracia. Y la gracia del Señor no se necesita conocer mucho a Dios, no se necesita mucho orar, no se necesita mucho levantar las manos y adorar al Señor. No, la gracia del Señor está un poco como aquello que esa persona sencillamente es mi hijo, pero nunca conoce al Padre. Tiene una protección, pero no puede intimar en el corazón de Dios. La presencia del Señor hace que cielos abiertos se abran, que las ventanas de los cielos se abran, que lo que pasó con Obed-Edom todo empiece a ser bendecido y levantado, que el propósito de Dios se cumpla sobre una vida. Eso es la presencia del Señor. La presencia del Señor es conocer los latidos del corazón de Dios. Es poder intimar y reconocer que Él es un padre, que yo soy su hijo y que puedo sentir su abrazo, su cuidado, su amor. Lo puedo sentir, lo puedo vivenciar, puedo decir que Dios es real. Pero aquel que tiene gracia juega con un paso en la iglesia y un paso afuera. Tiene misericordia porque sabe que Dios lo tiene y Dios lo ama, pero juega con las cosas de Dios. Manipula a Dios, manipula su ley. Y a veces Dios lo busca y Dios tiene misericordia de él. Entonces allí Dios le da una lección. ¿Qué quieres? ¿Cómo quieres viajar este 2024? Tú eliges. Y Moisés dice, yo no me muevo de aquí si tu presencia no va conmigo. Porque yo sé que si tu presencia no va conmigo, de nada va a servir lo que yo haga. Amén. Cuando yo hablo de la gracia de Dios, es obviamente que la presencia del Señor está sobre esa persona. Pero la gracia de Dios, la presencia de Dios tiene que ver con algo mucho más íntimo, con algo mucho más relevante, como aquel que le dicen, ¿y por qué dejó de hacer esto malo? ¿Porque su pastor lo está manipulando? No, porque ese tiene una conexión y dice, no, pero yo no vengo a la iglesia y yo no me porto mal por tratar de agradar a los hombres, yo quiero agradar a Dios. Eso es lo que hace la presencia del Señor. La presencia del Señor hace que un corazón se arrepienta cuando está haciendo las cosas mal. La presencia del Señor es que no le cuesta hacer lo que Dios le manda hacer. La presencia del Señor, cuando Dios le manda que vaya a perdonar, ese va a perdonar. La presencia del Señor hace que esa persona empiece a tener carácter. Una cosa es el temperamento y otro es el carácter. El temperamento es con lo que todos nosotros nacemos. Algunos tienen el temperamento de, son muy raones frente a la vida. Alguien no les pueden decir nada porque se enraonan como tal. Otros son flemáticos, andan en la vida como si todavía la vida no hubiera empezado. Todos tenemos de alguna manera un temperamento que necesita un carácter de parte de Dios para ser transformados. Ese necesita la presencia del Señor. Ese necesita ser orientado por Dios. Ese que necesita un milagro sobrenatural necesita la presencia del Señor. Y entonces aquí le está diciendo, tú eliges, ¿nos vamos con la gracia o con la presencia? Y Moisés dice, no quiero eso. ¿Qué es lo primero que uno tiene que reconocer?
para obtener la presencia del Señor. Si la tengo o no la tengo. Yo puedo decir, yo soy borracho y yo tomo para olvidar. Pero yo no tengo problemas con el alcohol. Ese nunca va a poder salir de su alcohol porque no reconoce que tiene un problema con el alcohol. Lo primero que tenemos que reconocer en esta mañana es, ¿tengo la presencia del Señor o no la tengo? Quiero que me entiendan, en la presencia del Señor se está refiriendo a algo mucho más íntimo, ya lo voy a hablar mucho más adelante, pero ¿tengo esa relación con Dios? Puedo pararme y decir, no, yo no sigo trabajando si tú no me afirmas que tú vas conmigo. Porque si tú no vas conmigo, todo lo que haga en el 2024 es basura. No va a pasar absolutamente nada si tu presencia no va conmigo. Esto que yo voy a emprender, este nuevo empleo, esta nueva empresa, esto que tú me has llamado, si tú no vas conmigo, yo no voy a moverme. Y es lo que hace Moisés. Moisés entiende que necesita reconocer que no tiene la presencia del Señor. Reconocer, si tú no la reconoces, tienes que reconocer que posiblemente no lo conoces, que llevas mucho tiempo viniendo a la iglesia, pero no hay una intimidad, no hay una relación, no hay una comunión con Dios. Tú a veces tú tienes la unción ninja, dígale al que está a su lado, ¿usted tiene la unción ninja? ¿Y cuál es esa unción? Pregúntele. La unción de aparecer y desaparecer. Algunos aparecen y desaparecen. Hay personas que uno dice, uy, hace rato, dicen el pastor ya me las está echando. No, eso lo tenía preparado si usted viniera o no viniera. Pero la unción ninja desaparece si desapareces. Pero eso, mucho de lo que tú crees tiene que ver con tus acciones. Y muchas veces nosotros no permanecemos porque no creemos o porque no conocemos. Y esa falta de conocer a Dios es lo que hace que el poder de Dios no se pueda derramar completamente sobre nuestra vida. Como que no podemos nosotros llegar al nivel que nosotros queremos llegar porque nosotros sencillamente estamos viviendo bajo la gracia. La embarré de Dios, yo te perdono. Volví, la embarré, yo te perdono. La embarré, pero ¿cuándo vas a madurar? ¿Cuándo vas a crecer? ¿Cuándo vas a dejar y salir de eso que te tiene allí controlado? Yo ya no quiero que estés peleando con eso, sino que yo ya te quiero en otro nivel, adorándome, alabándome, conociendo mi corazón, emprendiendo tú y yo, emprendiendo visiones, proyectos y demás. Yo te quiero en otro nivel, pero tú sigues en lo mismo porque solamente vives en gracia, pecado, gracia, pecado, gracia, pecado. ¿Cuándo? La presencia del Señor desarrolla el talento. La presencia del Señor desarrolla el don. La presencia del Señor desarrolla nuestra relación con Dios. Y una de las cosas que el Señor hace desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, desde Génesis a Apocalipsis, es que hay algo importantísimo que el Señor hace y que es una de sus prioridades, es que Él quiere tener una relación contigo y conmigo. Amén. Cuando el Señor coloca a Adán y Eva en el Edén, Él los hace tú y yo, los acerca. Porque ese era el propósito de Dios, que las personas lo conocieran y que Él pudiera compartir con ellos. Cuando el hombre cae en pecado, el Señor lo primero que hace es restaurar a través de Jesucristo la relación que habíamos perdido fruto del pecado. Y lo que Dios quiere es eso. Muchos de los que están sentados acá no conocen a Dios. No lo conocen, yo no sé quién es Dios. Porque no han entendido que Dios los está llamando a que lo conozcan. Pero necesitan de esa presencia de Dios y reconocer, no lo tengo. Pero no solamente se pueden quedar en no lo tengo, sino necesito avanzar. Estas personas tenían un proyecto. Si Dios no está con nosotros, pues le hacemos al becerro, hagámosle. Si la presencia del Señor no va conmigo, pues hermano, yo voy con el becerro. Ahí yo le lanzo al becerro. Somos muy así, somos de, pues si yo estoy en pecado y las cosas van mal, pues de todas maneras, pues yo confío en mí mismo, yo puedo sacar las cosas adelante. Por esta le voy a mostrar a todo el mundo que puedo. Y algunos dicen, yo voy a más bien esa echadera de vainas a veces en la iglesia, pues más bien me vuelvo católico, testigo de Jehová o mormón en no sé qué cosa. Porque como no le sirve, entonces anda pidiendo, o algunos empiezan a confiar en una figurita, en una cosa, en la otra. Porque no les funciona, creen en Dios porque no lo conocen. Y entonces para ellos es más fácil hacer un becerro de oro.
Becerros de oro porque somos en el corazón del hombre, dice Calvino, es una fábrica de ídolos. Nosotros fabricamos ídolos todo el tiempo y le damos una fuerza que no deberíamos darle. Algunos tienen de ídolo su trabajo. Este año me va a ir bien. ¿Por qué? Porque tengo un buen salario y mientras tenga un buen salario y tenga un buen trabajo, eso me va a bendecir. Ah, muy lindo. O sea que eso es tu becerro. No, la manera como yo voy a poder impactar es adorando esto. Algunas adoran su cuerpo, lucir bien, la ropa, lo que tienen, las finanzas y no sé qué. Y ese se convierte en su Dios. Cambian la presencia del Señor por becerros de oro, por personas, por relaciones, por un hombre, por una mujer. No pueden estar solos, necesitan a alguien todo el tiempo, pero nunca son capaces de pasar tiempo con Dios y conocer a Dios. Fabricantes de ídolos, fabricantes de becerros. Luego allí dice, entonces lo primero que voy a hacer es reconocer que la presencia del Señor no está. Y entonces Moisés dice lo siguiente. Entonces Moisés, al saber eso, Éxodo 33, 4 al 6 dice: y oyendo el pueblo esta mala noticia. ¿Cuál mala noticia? Que el Señor no iba a ir con ellos. Vistieron luto y ninguno se puso sus atavios, porque Jehová había dicho a Moisés: di a los hijos de Israel, vosotros sois pueblos de dura cerviz. En un momento subiré en medio de ti y te consumiré. Quitaré pues ahora tus atavios, para que yo sepa lo que te he dado a hacer. Entonces los hijos de Israel se despojaron de sus atavios delante del monte Horeb. Lo que hacen ellos es, Moisés dice: pueblo, tenemos un grave problema. Tenemos que elegir. ¿Nos vamos con el ángel que representa la gracia del Señor? ¿O hacemos que el Señor vuelva a nosotros? Pero tenemos que reconocer que la hemos embarrado. Y a nosotros no nos gusta que nos hablen de la palabra arrepentimiento, porque la palabra arrepentimiento es como una palabra legalista, arrepentimiento, y quiere decir pecado. Pero realmente lo que nos está diciendo la Escritura es que, no sé, David, un día, me encanta la vida de David. Un día él se levanta, deja de ir a trabajar porque él dice: bueno, yo ya he trabajado mucho, tengo derecho a a descansar un poco, vacaciones espirituales. Un día se levanta como tardecito y él mira a la vecina, y la vecina está en una bañera. No se imagine esto, pero está en una bañera allá, yo no sé, toda boleta en la azotea bañándose desnuda. ¿Quién hace eso? No sé. Y de repente está ahí con su jabón Palmolive y toda la vaina, allí como pura imagen de comercial. Y de repente David: uy, ¿qué es esto? Estos ángeles, estos demonios están muy lindos. Y entonces, bueno, no fue nada espiritual. Y él dice que le traigan a esta mujer. Y cuando van a traerle a esa mujer, uno de sus siervos le dice: pero es que tiene esposo. Y luego, aún así, cuando Dios le había hablado, el man omite lo que Dios le había dicho. Luego, cuando él peca y demás, ella también le dijo: yo tengo esposo. Y él no quiso escuchar eso. Luego de eso, cuando habían tenido intimidad y demás, y se había metido con una mujer casada, de pronto un profeta viene y tiene que confrontarlo. Y de repente él solamente llega un momento donde él se arrepiente. ¿Cuál es el patrón de conducta? Generalmente nosotros somos dados a que cuando estamos haciendo las cosas mal, queremos tapar los ojos de Dios, la voz de Dios, para pecar. Generalmente decimos: no, pero si esto me está yendo mal, no tiene nada que ver con el pecado y que la presencia del Señor no está conmigo. No, sí tiene que ver. Sino que a veces nosotros nos hacemos los tontos para tratar de disimular nuestro pecado. Saúl, un día le dicen a Saúl: ¿sabes qué, Saúl? El Señor le dice: por favor, rey de Israel, mi representante, ve pues y vas a ir a Amalek y vas a destruir todo lo que haya allí. Todo, mujeres, niños, todos, sí, porque vienen raíces de pecado, los animales y demás, todo eso está mal. Y si tú dejas allí, después una descendencia se va a levantar, ve y destruye Amalek. Cuando él va a destruir Amalek, él no destruye Amalek completamente, sino dice que dejó algunos animales, vio como un cerdito y dijo: uy, este aguanta para la Navidad. No, dejemos al rey, o sea, a nada más ni nada menos que al rey de Amalek lo deja vivo. Cuando el Señor viene y le pregunta a través del profeta: Saúl, ¿hiciste lo correcto? Y él llega y dice: sí, yo hice lo correcto, fui y acabé con Amalek. Y entonces a través del profeta el Señor le dice: pero ¿qué es ese bramido de ovejas y de animales que están allí detrás? Y entonces eran todos los animales que él había dejado vivo.
Y entonces generalmente nosotros somos personas que pensamos que el estar pecando y haciendo las cosas mal no tiene una consecuencia en nuestra vida. Y entonces el Señor tiene que confrontarlo y decirle, es que yo lo que deseo de ti es obediencia, no alabanza y adoración, sino tiene que ver con obediencia. ¿Cuántos de ustedes saben que hay pecados que tienen que dejar? Que están negociando con la pornografía, que están negociando con el lesbianismo, el homosexualismo, que están negociando con cosas bíblicas que Dios te está diciendo que no es correcto y que estás haciendo, y el Señor le está diciendo a través de Moisés, Moisés, si quieres mi presencia, el pueblo tenía que deshacerse de todo aquello que representaba pecado. Si tú quieres este 2024 estar bien y estar con pecado y lograr tus logros, lo puedes hacer. Pastor, claro. Hay mucha gente afuera que va a estar en pecado y logra muchas cosas por la fuerza de las leyes espirituales, del esfuerzo de que todo lo que siembras tú recoges y demás. Pero no me digas que tienes la presencia del Señor. No me digas que Dios va contigo, su gracia va contigo, pero su presencia no va contigo. No me quieras engañar y decir que esa relación está siendo bendecida por Dios si estás en pecado. No me digas eso. Porque ellos estaban autogestionando como David, diciendo, no, aquí no pasa nada, aquí no sucede absolutamente nada. David quería no escuchar la voz de Dios. Y Dios le está diciendo, ¿quieres la presencia del Señor? Pues entonces tienes que dejar tus atavíos y todo aquello que estás haciendo mal para recuperar la presencia de Dios. Porque Dios es un Dios santo. Aclaro esto. Yo entiendo que hay cosas que para poder dejar necesitamos de su presencia. ¿Necesitamos de qué? De su presencia. Necesitamos de su gracia. ¿Y a qué se está refiriendo a esto? A que yo hago lo que yo puedo para cambiar, pero Dios te tiene que intervenir para que yo pueda dejar de hacer las cosas. ¿Qué es lo que debe hacer un hombre o una mujer de Dios con una lucha supremamente grande que tiene? Buscar la presencia del Señor. Porque la presencia del Señor produce cambios. ¿Produce qué? Cambios. Y el truco de Satanás es que cuando tú caes en pecado te llena de culpa. Y al llenarte de culpa, entonces tú empiezas a llenarte de culpa y a llenarte de culpa, a decir, Dios no me ama, Dios no me quiere, Dios no está conmigo. Y el enemigo le dice, sí, no vayas a iglesia, lo van a señalar y no sé qué, usted es inmerecedor del amor de Dios y demás. Y empieza a llenarte de tanta convicción en el corazón que tú dices, yo por allá no vuelvo. Y claro, el enemigo sabe que si te empiezas a buscar a Dios, a permanecer con Dios, los cambios van a producirse. Pero por eso Satanás se mete tanto con la intimidad que tienes con Dios. Amén. Él dice que se pusieron de luto. Y de luto es que la embarramos y lo que hicimos fue grave. Hay algunos que la embarran y no, Dios me perdona, Dios ya me perdonó. Hay momentos donde uno dice, no, es tiempo de estar en luto, porque es que la embarré. Hay tiempos de arrepentimiento, momentos donde yo tengo que decir, yo tengo que entrar en un tiempo de santificación, de limpieza, de decir, Señor, examíname, exponerme ante la luz y ante su ojo para que Dios pueda traer cambios sobre mi vida. Amén. Luego dice Éxodo capítulo 33, 7. Entonces, primero, reconocer que no tengo la presencia del Señor. Segundo, buscar arrepentimiento. Ir en arrepentimiento, que Dios me otorgue a través del Espíritu Santo un dolor profundo por lo que estoy haciendo y no ignorar que estoy en pecado y estoy haciendo las cosas mal. Y lo tercero dice allí Éxodo 33, 7. Y Moisés tomó el tabernáculo y lo levantó lejos, fuera del campamento, y lo llamó el tabernáculo de reunión. Y cualquiera que buscaba a Jehová salía al tabernáculo de reunión que estaba fuera del campamento. Amén. Moisés estaba con el pueblo allí. Y lo que hacen es que el tabernáculo lo retiran, lo alejan, el arca la llevan lejos. O sea, él les está diciendo, ¿quieren ir al tabernáculo? Necesitan esforzarse. ¿Necesitan qué? Esforzarse. La salvación es gratuita. La gracia del Señor es gratuita, eso representa la gracia. Pero la presencia del Señor está para aquellos que quieren pagar un precio. Para aquellos que están dispuestos a esforzarse.
Y Moisés les está diciendo, pueblo, ¿quieren recuperar la presencia del Señor? El tabernáculo está lejos, porque el Señor quiere que ustedes caminen. No es que ustedes vengan a la iglesia para que alguien me ore y de repente vengan los cambios, para que usted empiece a depender de los hombres de Dios. No estoy diciendo que no venga a su casa, porque es parte de lo que Dios llama. Pero Dios está diciendo, es necesario que dejemos de ser niños y que empecemos a entrar en una relación tú y yo, porque es necesaria. Pero para eso se necesita un esfuerzo. Para eso necesitas, como David, levantarse contra los leones de la carne, contra la carne de los osos de la carne, de los leones que se levantaban para que él no pudiera tener una comunión, una relación con Dios. Y es allí donde nosotros debemos reconocer, necesito un esfuerzo, necesito pagar el precio. Hombres de Dios, 5 chicos, de repente en los 60, en los 70, en Argentina, ellos empiezan a darse cuenta a través del Espíritu Santo que su nación estaba en pecado, que estaban mal como nación. Y ellos de repente empiezan a orar 1 día, 2 días, 3 días y se meten allí a buscar de Dios. Y algunos cuando entraban allí veían un mar de agua allí. Y eran las lágrimas de estos 5 jóvenes. Y dice que luego Argentina empezó a ser tocada por Dios, porque eso hace un arrepentimiento genuino. Alguien que ayuna, alguien que dice, este año me voy a meter con Dios, este año implica esfuerzo, este año implica venir a su casa, implica meterme en comunión con Dios, implica en fastidiar a la carne y buscar a Dios. Eso implica. Pero algunos no quieren pagar el precio. Algunos quieren su becerro de oro, que representa no esfuerzo, representa no ir delante del Señor cada mañana y presentar cada día y cada una de las cosas que hacemos delante de Dios. A la gente le gusta negociar con eso, pero no quiere esfuerzo. ¿Cómo vamos a poder conocer a Dios? Yo le puedo hablar aquí de Michael Jackson, y era uno de los ídolos que tenía antes. Y yo le puedo hablar también de Michael Jackson, que usted va a poder decir, uy, ese man conoce a Michael Jackson. No lo conozco, pero he escuchado tantas cosas de él que pareciera que lo conozco. Y muchos de ustedes pueden hablar mucho de Jesús y mucho de Dios, pero posiblemente no lo conocen. Y a veces se convierte en el Dios de la cajita. Me encanta a mí cuando el poder de Dios se manifiesta y la presencia del Señor viene. Jesús empieza a pasar tiempo con sus discípulos y los manes eran parceros. Hola Jesús, ¿cómo vamos? Bien, en la buena, y se la pasaron para arriba y para abajo con Jesús, y era un tiempo chévere entre ellos. Pero el problema de ellos es que ellos empiezan a ver a Jesús como el parcero, como el amigo, ¿no? Como el que, lo podemos sabotear. No sé si uno habrá sido tan atrevido de darle un calvazo o algo así. Y hablo de cosas así porque cuando estaban en una tormenta y Jesús estaba durmiendo, ellos todos enojados, oiga Jesús, póngase en pie, levántese, mire lo que está pasando, porque yo creo que ellos habían cruzado la raya. Y entonces a veces a Jesús le decimos, Chuchito, es que Chuchito está conmigo, ay no, Dios me bendice, no sé qué, y empezamos con una vaina de falta de respeto con Dios. Y entonces el Señor llega y dice, vamos Pedro, Juan y Jacob, vamos a este monte. Y esos manes veían a Jesús de esta manera. Cuando de repente están allí aparece el Señor, aparece Elías y Moisés. Y cuando aparecen allí, Pedro dice, como que se asusta cuando ve a Moisés que ya había muerto y que la presencia estaba allí. Y Elías, el profeta. Y cuando de repente el Señor le dice al Padre, Padre, déjame mostrar un poco de la gloria que tú me has dado. Claro que sí, y le muestra la gloria, se convierte en Super Saiyajin, no mentiras, pero allí es el poder tan fuerte, la gloria de Dios tan fuerte, que estos manes dijeron, Dios mío, nosotros tratando a Jesús de Chuchito y este es el mismo Dios. No lo conocían. ¿Tú conoces a Jesús? Yo te puedo predicar de teología y te puedo predicar de mi relación con Dios, pero yo no puedo, mi relación con Dios o el proceso que yo tengo con Dios no es el mismo proceso que tú tienes con Él. Y cuando tú necesitas tener una propia historia con Dios, esos que tienen una propia historia con Dios son los que son más firmes en su fe.
Son aquellos que vienen a alguien y les rebate y les dicen argumentos filosóficos y demás, pero ese puede pararse y decir, sí hermano, pero hay algo que yo sí tengo y que usted no tiene, intimidad. Y yo lo he sentido en la presencia íntima con él, lo he sentido. Esos son los que Dios quiere. Esos son los que Dios quiere, no quiere un cristianismo fingido. No, yo soy cristiano porque mi mamá me trajo y mi papá me trajo. Muy lindo, pero eso no te hace cristiano. Necesitas una intimidad con Él, necesitas amarlo a Él, necesitas pasar tiempo con Él. El Señor es claro. Cuando nosotros hablamos de cómo nos gusta que nos amen, a nosotros nos gusta, cómo nos gusta que nos amen, a los hombres nos gusta que nos amen la esposa ¿con qué? Con intimidad sexual. Tápense en los oídos los más jovencitos. No, mentiras. Que nos acaricie, que esté pendiente de nosotros. ¿Qué quieren ellas? ¿Flores? ¿Chocolates? ¿Cómo te sientes tú amado? Algunos se sienten amados porque los invitan a viajar y demás. Les gusta, eso es sentirse amado. Sáqueme de este encierro y demás. Se siente amado. Una llamada para algunos es más importante que cualquier regalo. ¿Cuántas mamás cuando lo llama a su hijo el perdió? Ay, Dios mío, tan lindo, se siente amada. Porque es su manera de amar. Cuando uno va a las escrituras, encuentra un común denominador o algo que el Señor dice. El Señor sí nos dice cómo amarlo. O sea, el Señor dice, no, sí, muy lindo lo de las flores y que tengamos carticas y haya un romance entre tú y yo. Pero yo sé cómo debes amarme. Y Él dice, para amarme, demuéstrame que me amas en Proverbios capítulo 3. Pero dice, ama a Dios con todas tus fuerzas. ¿Con qué? Con toda tu mente, con toda tu alma y con todo tu corazón. Él está diciendo exactamente esto, está diciendo que quiero que me ames con tus fuerzas. No me digas que me amas, carretudo, porque viniste a la iglesia, ¿me amas? Sí, pero tú también puedes ir donde su suegra y no quiere decir que la ame, ¿me entiende? Amar realmente necesita esfuerzo. Esfuérzate. Y la palabra esfuerzo alguien la definía como saca tiempo para estar conmigo. O sea, no me digas que me amas. Las relaciones de lejos son relaciones de pendejos. Algunos decían eso. Porque hace un tiempo atrás era difícil poderse conectar con otros. Porque bueno, ahorita a través de las redes y demás. Pero si se dejaba de comunicar, las relaciones se caían. Porque necesitan relación. Y está aquí una gran amiga y nos comprometimos hoy con su esposo hace un tiempo atrás de que íbamos a intentar tener esa amistad el uno con el otro, esforzándonos, porque esto es de esfuerzo, es de incomodarnos y llamarnos, es decir, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? ¿Cómo van las cosas? Así sea para escuchar tonterías o así sea para un mal chiste, ahí estamos, porque es de esfuerzo. Las relaciones no se construyen, Señor, ven y tócame. Tus mi, ven, Señor, tu chequiná, y algunos se saben los nombres de Dios, pero no conocen a su Dios. No lo conocen. Y Él está diciendo, quiero que me ames como esforzándote. Y como ese esfuerzo, saca tiempo para mí. Con toda tu mente llena, la palabra mía es la que empieza a transformar tu corazón. Miren esto y quiero que presten atención en esto. Miren. Yo no sé cuál es algunos pueden estar pasando por una tormenta en estos momentos o una situación difícil, complicada. Alguno puede estar con una enfermedad, alguno puede estar por una situación bien complicada con su familia, alguno está luchando con una adicción, alguno puede pasar. Aquí todos nos vemos, pues no sabemos lo que pasa en el corazón de las personas. Pero hay algo que sí es necesario que tú puedas tener, y es que a veces las tormentas o las situaciones difíciles moldean nuestro comportamiento, o no moldean sino condicionan nuestro comportamiento. Algunos cuando viene la situación difícil se convierten en débiles, se sienten miserables de sí mismos, pobretones, poco de mí y demás. Pero el Señor no quiere eso. El Señor no quiere que tú inspires lástima y no que andes mendigando amor a los demás en las situaciones difíciles. Dios quiere que te comportes como un hijo de Dios en medio de las tormentas, porque la manera para salir de esa situación que tienes es como un hijo de Dios. Amén. ¿Cómo te lo explico? Es como un soldado. Aquí hoy tenemos una soldada entre nosotros que vino a visitarnos. Y como soldados somos preparados ¿para qué?
Somos preparados para combatir contra el enemigo y demás, para cuidar y demás. Tenemos un entrenamiento. Y de esa manera se prepara. Para entrenarse, son preparados como soldados para que cuando venga una situación difícil reaccione como un civil o como un soldado. Como un soldado. El Señor con su palabra dice, cuando tú estás conmigo y entiendes quién soy, empiezas a encontrar mi esencia y la esencia mía empieza a tocar tu esencia y empiezas a entender que eres un hijo de Dios, que eres una princesa, que eres un amado, que yo estoy contigo, que aun cuando pase por valle de sombra de muerte yo no te dejaré. Aun cuando pases por el fuego, no te quemarás ni las llamas arderán en ti, porque yo soy tu Dios, el Santo de Israel. Y cuando tú te empiezas a sentir amado, protegido y demás, que vengan las tormentas que vengan, porque tienes el carácter de Cristo. Pero para eso necesitas pasar tiempo en la intimidad con Dios. Porque la presencia del Señor en el original se está refiriendo a rostro. ¿Se está refiriendo a qué? Rostro. ¿Y qué se refiere a rostro? Que la presencia del Señor es conocer el rostro de Jesús, conocer el rostro de Dios. Eso es lo que Dios quiere. Cuando Él llega y dice, con todas tus fuerzas, con toda tu mente y con toda tu alma, se está refiriendo a que cuando lo buscas y a veces fuerzas la carne, luego se convertirá en un deleite, pero después de la fuerza, después de estar en la palabra del Señor y finalmente empiezas a tener en el alma, empiezas a conocer a tu Dios, y cuando vienes a la alabanza no empiezas a ser aburrida, como que a qué horas empieza el pastor, rápido que esta vaina se acabe, sino por el contrario, empiezas a disfrutarla. ¿Por qué? Porque has pasado tiempo con Dios, te has esforzado, tienes de su palabra y empieza eso a influenciar en tu alma y en tu alma empieza a querer adorar a Dios. Y luego dice que será transformado el corazón. Porque cuando haces eso, tu corazón empieza finalmente a ser transformado. Entonces Dios sí determina cómo debemos amar. Amén. ¿Qué con todo esto? Yo entiendo que nosotros como iglesia tenemos que tener un norte. Y claro que vamos a hablar de ese norte, pero tenemos que tomar una decisión hoy. Nuestra decisión es, ¿me basta con la gracia de Dios? Voy a colocar un paréntesis acá. En la teología se conoce a alguien que no tiene la salvación y que dice que tiene la salvación. O sea, alguien que dice, ya conozco de Jesús, yo soy salvo por Jesús, pero la reacción de alguien que conoce a Jesús es un deseo por la santidad. O sea, una prueba de que salvo es un deseo por ser santo. Entonces posiblemente tú conoces a Dios hace mucho tiempo, a Jesús hace mucho tiempo, y tú dices, yo estoy salvo, pero no tienes el deseo por la santidad. Examínate, porque posiblemente no eres salvo. ¿Me hago entender? Y a veces algunos se aseguran de que son salvos. Lo que quiero en esta mañana, lo que el Señor dice es, yo quiero venir como un obededón y que puedan impregnarse de la presencia del Señor. Que puedan servir. Imagínense, es que es diferente a alguien que sirve por amor y que tiene la presencia del Señor, a alguien que le toca venir obligado. Alguien que cuando conoce a Dios y puede levantar sus manos y adorar, dice, yo estoy adorando porque lo conozco y porque es evidente. La palabra del Señor dice que la iglesia no son estas paredes que están aquí, eres tú y soy yo. Cuando tú estás en la intimidad con Dios y viene acá a la iglesia, eres un carbón que está encendido y se une con otros carbones, el fuego se hace grande. Pero si 2 o 3 son los que están en la presencia del Señor, quiero que hoy Dios pueda orar por milagros. Y termino con esto. Isaías capítulo 6. ¿Isaías capítulo qué? 6. Me encanta esto y yo lo voy a seguir estudiando y me van a seguir escuchando a mí con esto y lo voy a seguir llevando allí. Isaías está pasando por un momento difícil. Dame piano, dame guitarra. Está pasando por un momento difícil. Usías es el rey. En ese tiempo está el rey allí, Usías. Y Usías es un buen rey, pero hace lo malo y de repente Dios lo quita. Y Elías era el primo.
Era el primo de Usías. Unos dicen que su tío, pero era el primo de Usías, el profeta, el rey. Y claro, se acaba de morir. Y Usías, Isaías, está triste. Está pasando por un duelo porque conoció a Usías. Pasó tiempo con él, lo conocía, era su familiar, su intimidad. Esta mañana mi hermano anoche me contó cómo ayer su amigo, un hombre joven como de 30 años, en una motocicleta se accidentó y se mató. Estaba muy preocupado por mi hermano, anoche hablábamos y demás. Y estaba muy triste porque es lo que causa la pérdida de un ser querido. El no tenerlo, el no verlo. Y de repente este hombre, Isaías, está muy triste. Está muy triste y dice, ¿y ahora qué va a pasar con Israel? ¿Y ahora quién es el rey? ¿Y ahora quién va a tratar conmigo? Cuando de repente él empieza a entrar al templo, y en el templo Dios le da una visión y empieza a mostrarle cómo el Señor empieza a entrar a ese lugar como faldas, describe la Reina Valera. Algo así como cuando una mujer entra y se va a casar con una larga cola, más larga que la de Jay-Z, no me entiendes, pero con una larga cola. Y eso representaba que Isaías se quedó mirando cómo los ángeles y serafines y demás empezaron a adorar al que entraba allí, y era Dios. Y de repente empezó a entrar, y a la medida que entraba la presencia del Señor era más fuerte, más fuerte, más fuerte, y él la contemplaba. Había en Isaías un esfuerzo, el esfuerzo era de contemplarlo, porque él hubiera podido decir, uy, sí, muy bacano esto, y se fue. No, él decide quedarse allí y estar allí, y la presencia del Señor empezó allí, y empieza a mezclarse su corazón como con la ausencia de Usías, con lo que había perdido allí, con el corazón destrozado por la pérdida de su ser querido, pero también allí él empieza a ver la gloria del Señor y los ángeles adorando, y empieza Isaías empieza a tener una paz que sobrepasa todo entendimiento en medio de la pérdida de su ser querido. Eso que se llamaba muerte ahora empieza a convertirse en una paz que sobrepasa todo conocimiento humano. Pero no basta solamente con eso. Isaías era un hombre recto y todo el mundo lo reconocía como Isaías, venga, deme un consejo. Isaías, yo creo que se miraba a sí mismo y diría, yo sí soy muy juicioso, muy santo. Pero cuando está delante de la presencia del Señor, ¿saben qué pasa? Isaías reconoce algo y dice, oh no, mis labios son impuros, he pecado. Si él no hubiera estado en la presencia del Señor, jamás se hubiera dado cuenta de que estaba en pecado. Pero la presencia del Señor vino sobre él y le mostró cuál era su error y por qué no podía avanzar. Pero el Señor no solamente se queda con eso, sino que le manda un ángel para que coma un pedazo de carbón y se lo pone en la boca a Isaías. Lo santifica. No quieras santificarte tú solo y cambiar tú solo. No digas, voy a cambiar, voy a hacerlo. Necesitas de él. Isaías, cuando tiene ese encuentro con él, reconoce eso. Y el mismo Señor lo responde y lo santifica, lo levanta. Y luego el Señor allí en medio del templo llega y dice, ¿y a quién enviaré yo? Y este hombre tan impactado por la presencia del Señor, tan impactado, dice, envíame a mí. Quiero servirte, quiero estar en tu casa, envíame a mí. ¿Qué fue lo que cambió su corazón? Varios coritos, libritos allí espirituales, ayunos. No, lo que cambió el corazón de este hombre fue la presencia del Señor. Y hoy posiblemente estás pasando por el dolor de la enfermedad y crees que vas a morirte. Pero cuando te encuentras con esa presencia del Señor, eso va a hacer que eso pase a un segundo plano. La presencia del Señor va a hacer que el corazón tuyo empiece a ser sanado y restaurado por la pérdida que se fue. La presencia del Señor te va a levantar y va a mostrar cuánto Dios a ti te ama. Ahora yo sé que yo hablé de Inglaterra, hablé de cosas sobrenaturales y ese es el clamor, yo quiero eso, yo quiero lo otro. ¿Dónde inicia eso? No necesitas mucho. Un cuaderno, una Biblia y un lapicero.
ahí empieza tu pequeño avivamiento. Y luego que tu corazón arde, empieza a arder tu casa. Y luego que arde tu casa, empieza a arder toda tu familia y empieza a arder tu nación. Y eso es lo que Dios quiere para sello de tu esencia. No una iglesia que es vacía, una iglesia que no tiene el fuego, no sirve de nada, que muchas personas vengan si el fuego de Dios no está sobre su iglesia. Yo quiero que aquí sucedan milagros, yo quiero que aquí sucedan cosas sobrenaturales, pero para eso necesitamos carbones encendidos. ¿Cuántos van a ser carbones encendidos y se van a esforzar para buscarlo? Amén. Quiero que por favor se pongan en pie y vamos a orar. Les damos gracias en esta mañana por este tiempo. Esperamos que puedan buscar ese llamado que Dios tiene para tu vida y que puedas entrar en esa intimidad profunda con Él para conocerlo. Dios los guarde, Dios los bendiga en tu bendito nombre. Señor, gracias. Amén.